porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino. Doctor Soto. Muchas gracias, Judith. Muy bienvenida, Antioquia, doctora Clara. Muchísimas gracias. Que la mujer colombiana suma liderazgo, que suma dirigencia del sector público y privado en esta región. Bueno, en ese asunto hay una realidad que enunciaba en la pregunta, Judith. La estructura empresarial de esta región del país, mayoritariamente, inmensamente mayoritaria, es no de pymes, sino de micropymes y familiaempresas, muy vulnerables, lastimosamente, de la corta vida empresarial. Además que para ellos, ahora que estamos a la puerta de un mundial, son como los Juegos Olímpicos, particularmente en Colombia, con los obstáculos, la carrera de obstáculos más alta, porque hay obstáculos tributarios, y hacia allá vamos a tocar la pregunta, que restan competitividad. Siempre este país está rankeado en los últimos lugares, precisamente por la carga tributaria, cabalera, impuestos municipales, departamentales y de orden nacional, y fuera de eso, valorizaciones y fiscales. Esto va a parar, yo no terminaría. Pero fuera de eso, también obstáculos de altas tasas de interés, los financieros son bien onerosos. Los propios de la inseguridad, que hay que sortear y lo anunciaba con mucha claridad el doctor Oscar Iván. Y no vamos a seguir, porque vienen otros provenientes de competencia real, de corrupción y demás cosas. ¿Qué podemos esperar concretamente en un gobierno a cargo suyo para que, de un lado, podamos incrementar la formalidad, que todavía es muy precario? Aquí hay porcentajes medibles de 60, 70% de informalidad. ¿Y cómo podemos morigerar, atenuar esas cargas impositivas? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, yo pienso que hay una parte de su pregunta que tengo que contrastar. Todos sentimos las cargas impositivas, muchísimo, y es que están muy mal distribuidas. Aquí pagan como porcentaje de su ingreso mayores cargas tributarias las clases populares, las clases medias, que las clases pudientes. Eso en cuanto a personas naturales. Y en cuanto a empresas, pues desafortunadamente las que están en la informalidad no pagan impuestos y las que están en la formalidad sí que sufren de una falta de progresividad absoluta porque todos tienen la misma tasa. Eso para plantear el marco conceptual, porque voy a hablar de impuestos y eso para un candidato presidencial sí que es delicado. Colombia, como todo país, tiene que aceptar una realidad, y la realidad es que un país donde la sociedad no está dispuesta a pagar impuestos no está en capacidad de garantizar los derechos, ni siquiera el principal de ellos, que es el derecho a la propiedad privada, que depende de los gastos en fuerza pública, en la administración de justicia, con el cobro de las deudas y la garantización la garantía del cumplimiento de los contratos. Y desde luego ni hablar de los derechos a la salud, a la educación, que vamos a tratar más tarde. En una sociedad como la nuestra, donde están tan desequilibradamente hechas las cargas tributarias, tenemos que reestructurar el sistema tributario para introducirle lo que llaman progresividad, que a mayor nivel de ingreso, mayor proporción del mismo que se destina a los impuestos. Eso, en el contexto de las cifras que le di en la anterior respuesta sobre la concentración de la riqueza en Colombia, implica que tenemos que morigerarle las cargas a los pequeños, dejarlas quietas o también reducirlas en las clases medias y generar la posibilidad de una mayor tributación en los altos niveles, no de ingreso de personal, de honorarios, porque sabemos que
Hay gente, médicos, profesionales, que ya les cargaron la mano bastante en la última reforma tributaria. No me refiero a ellos, me refiero a aquellos grandes sectores que acumulan enormes rentas y que su patrimonio, y sus ingresos están totalmente exentos del pago de los impuestos. Esos son, por ejemplo, los grandes capitales, en el caso de los dividendos, que no pagan un solo peso de impuestos, porque aquí ha hecho carrera la tesis de la doble tributación. La doble tributación, la tesis colombiana es que como la empresa paga como empresa, los dividendos en cabeza de los accionistas están exentos de todo pago. Eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, que la tesis de la doble tributación aplicaría igual para el trabajo, porque es que la empresa es la conjunción del capital y el trabajo para producir riqueza. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de verificar muy bien un nivel de tributación, desde luego una tarifa muy reducida de los dividendos y la verificación exención por exención, exoneración por exoneración. Las que se justifiquen se quedan, las que no se justifiquen se deben eliminar, porque Colombia no es cierto que tenga un alto nivel de tributación. A nivel continental, Colombia paga como porcentaje del Producto Interno Bruto el 14%. En Chile, donde se dice que el capitalismo funciona también y las empresas tienen un alto nivel de competitividad, los niveles llegan al 26%. Entonces, ahí tenemos es que también tener mucho juicio con la diferencia entre la tarifa nominal y la tarifa real. Aquí hay sectores de la economía, por ejemplo, que tienen una tasa efectiva de tributación de apenas el 5% y tienen altísima acumulación de patrimonio a partir de las utilidades. Déjeme meter la cucharada ahí, doctora Clara, en este sentido, y es que le voy a hablar por el ciudadano de la calle que yo escucho cuando habla de sus impuestos, de los impuestos que tiene que pagar, y dice, pero yo qué hago pagando impuestos para que se los roben. Entonces viene todo el tema de la corrupción y permítame que se lo diga porque yo creo que el auditorio no me lo perdonaría, y es ¿cómo es posible que en gobiernos de izquierda se hayan producido descalabros como el que se produjo en Bogotá y la gente sienta eso, que le metieron la mano al bolsillo a toda la ciudadanía y todavía no ha pasado nada? Sí, eso es un caso tan lamentable como los que se han dado en todo el país. Y desde luego el hecho de que haya pasado en Bogotá lo ha convertido en el escándalo de corrupción más publicitado de la historia de Colombia. Pero yo le quiero decir algo, Judith, el tema de la corrupción en Bogotá ni es solo de la izquierda ni es solo de Bogotá. Y yo diría que en menores proporciones lo que ha pasado en Bogotá, sino que solo ahí, y gracias a Dios, se ha investigado. Yo soy una de las personas que ha pagado el más alto costo, porque a mí me enrostran todos los días la corrupción de Bogotá en la que participaron absolutamente todos los partidos políticos, porque eso es lo que ha salido de las acusaciones de la Fiscalía, con contratistas que contrataron a nivel nacional y en las alcaldías anteriores, antes de las del Polo. Pero en fin, el tema de fondo es que no es cierto que se roben todos los impuestos a pesar de la altísima cantidad de corrupción. Usted lo sabe, porque usted sabe cómo se cuida la primera infancia en Bogotá, y ojalá el resto del país tuviera el privilegio del sistema de cuidado de la primera infancia y de la educación que tiene la capital de la República por la inversión de los gobiernos del Polo. Aquí han tratado de tapar con el escándalo de la corrupción que en Bogotá fue donde se llevó por primera vez la educación gratuita hasta el grado 11 y que ya se graduó una promoción de bachilleres gratuitos en Colombia. Que la gratuidad en los colegios públicos del distrito no se limita a matrícula cero, sino que incluye salud al colegio, el desayuno, el restaurante escolar, los útiles y desde luego el transporte. Y también para los jóvenes, para que no se vayan a desertar en el grado de 10 y 11, plata de bolsillo para mantenerlos interesados en quedarse en la escuela.
Fue en Bogotá donde se estatuyó la vacunación gratuita contra el neumococo y contra el rotavirus. El neumococo es la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil y de adultos mayores. Y allá en Bogotá esas vacunas, que son verdaderamente caras, se le entregan a título de derecho a todos los niños menores de 5 años y a todos los adultos mayores de 65. Y usted sabe perfectamente que en la capital de la República el presupuesto de la educación llegó al 37%, algo que nosotros nos gustaría ver en los presupuestos del resto de entidades territoriales del país. Así es que no es cierto que se roben toda la plata. Sí, en la contratación pública, y eso fue un tema que faltó en la discusión anterior, ha habido problemas profundos de corrupción. Yo incluso le planteé al señor presidente Santos que tal vez lo mejor sería que aquí rifaran los contratos, porque es verdaderamente impresionante la dificultad para que aquí haya un pliego de condiciones que no esté dirigido a que lo reciba alguien. Y por eso es que se está acabando la ingeniería nacional, porque los pliegos de los politiqueros con la mermelada que se entregó durante este último periodo, y me temo que también en anteriores administraciones, ha sacado de la competencia a todos los ingenieros. Quiero decirles que ni siquiera pueden seguir compitiendo en próximas licitaciones, porque como eso está monopolizado con el club de los que tienen la mermelada, no están ni siquiera registrados en la Cámara de Comercio con experiencia para poder optar por participar en las licitaciones. Así es que aquí no sigamos con el tema de este maniqueísmo y este fariseísmo de que la corrupción se dio solo en Bogotá y con el Polo. Es un cáncer nacional que nosotros tenemos todos la obligación de derrotar. Bueno, doctora Clara, eso es lo bonito de este tipo de encuentros, que nos va llevando. Yo le voy a dar la palabra al doctor Villegas, porque la doctora Clara entró de lleno en el tema de infraestructura. Sí. Y me parece que este tema de la contratación, que se nos quedó enunciado en la conversación con el doctor Oscar Iván, tenemos que profundizarlo, tenemos que presentar pruebas concretas de eso que está sucediendo, de eso que se vuelve un titular de prensa, la mermelada, la gente no sabe ni qué es eso. Expliquemos de verdad ahorita. Y sobre todo escuchémoslo a usted, que tenía unas inquietudes para nos emocionamos rubricar ese mucho y de punto. pronto no terminamos acá, pero simplemente, doctora Clara, es decirle que lo que más nos preocupa es que existe la posibilidad legal en Colombia de hacer lo que usted acaba de denunciar. O sea, hacer pliegos dirigidos para que hayan un solo proponente en Colombia es legal. No viola ninguna norma. Entonces no tenemos herramientas para poder denunciar. ¿Ante quién? Si nosotros denunciamos ante la Procuraduría, ante la Contraloría, contra cualquier ente de control, nos dicen no están violando ninguna norma. Porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino.